Buenos días, muy buenos días a todos los que se encuentran en Latinoamérica, en estas latitudes. Muy buenas tardes a todos los que están al otro lado del Atlántico. Muy bienvenidos a este coloquio con motivo de la presentación del libro del profesor José María Torralba, Una educación liberal, elogio de los grandes libros. Es un placer estar aquí con ustedes. Y sin más, bueno, puedo comenzar con una breve presentación de los invitados para el webinar de hoy y, y luego comenzamos con sus exposiciones. En primer lugar, quería presentar a Roosevelt Montaz. Roosevelt es Senior Lecturer en Estudios Estadounidenses e Inglés en la Universidad de Columbia. Del 2008 al 2018 fue director del Centro del Core Curriculum de la Universidad de Columbia y hace poco ha publicado un libro muy interesante que creo que establece un diálogo también con el libro del profesor Torralba, el libro Rescuing Socrates, How the Great Books Changed My Life and Why They Matter for a New Generation, publicado por Princeton University Press en el 2021. También tenemos con nosotros al profesor Vicente de Haro Romo, doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana de México. Vicente es director del área de Humanidades en la Universidad Panamericana en el Campus de México y profesor en la Facultad de Filosofía de la asignatura Kant y el Desarrollo del Idealismo. Recientemente ha editado con Cecilia Coronado el volumen El cultivo del saber, 9 estudios sobre la historia del quehacer universitario. Luego tenemos también con nosotros al profesor Nils Rivas de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Nils es director del Core Curriculum de la Facultad de Artes Liberales de dicha universidad, es doctor en Literatura por la Universidad Católica de Chile y magíster en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde 2008 el profesor Rivas hasta la fecha ha liderado proyectos de desarrollo docente en la Universidad Adolfo Ibáñez y se ha desempeñado como docente e investigador en el campo de la literatura. Por último, el profesor José María Torralba es catedrático de Filosofía Moral y Política y director del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra, en España. Además de su extensa actividad académica como investigador en el campo de la ética y de la identidad de las universidades, es miembro de la Junta Directiva de la Association for Core Text and Courses y dirige el programa de grandes libros de la Universidad de Navarra. Por mi parte, mi nombre es Clemente Cox. Soy profesor del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes en Chile, donde enseño también seminarios de grandes libros. Estamos reunidos hoy en este coloquio con motivo de la publicación, como decía, del libro del profesor Torralba. En este libro, que es un libro ameno, pero a la vez profundo, el profesor Torralba, de un modo, a mi juicio, muy iluminador, cuenta su experiencia en la implementación del Core Curriculum de la Universidad de Navarra y aporta numerosas y muy valiosas reflexiones sobre los principios y los fines de una educación liberal. A la luz de este texto queremos también comentar las perspectivas que este tipo de programas tienen en Latinoamérica. A continuación, entonces, disculpen, daremos 10 minutos a cada uno de los invitados para que exponga sus impresiones sobre el libro y se le pide a los participantes que escriban sus preguntas por la pestaña de preguntas por Zoom. Yo iré recogiendo las preguntas y luego, tras las exposiciones de nuestros invitados, trataremos esas preguntas. Para partir, el profesor Vicente de Haro nos dará sus impresiones. Por favor, Vicente. Gracias, Clemente. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en este coloquio con interlocutores tan distinguidos, de los que además he tenido ocasión de aprender en otros contextos. El tema me parece además de la máxima relevancia, como dice el profesor Roosevelt Montaz, acá presente, en el prólogo a la obra que nos convoca. Concebir adecuadamente y promover eficazmente la educación liberal tiene que ver con la responsabilidad de la universidad, y prioritariamente la nuestra, la de los profesores y directivos universitarios, ante la sociedad. ¿Cómo se concreta dicho aporte? ¿Cómo se cumple con semejante deber? El libro de José María Torralba nos lo expone con rigor, con precisión, con fundamentos y a la vez, como ya decías Clemente, de manera clara, amable, convincente. Como es él, precisamente porque él es así, porque José María vive y ejerce, yo diría que de un modo arquetípico, todo lo que en este libro nos propone.
Quienes hemos tenido ocasión de compartir un seminario, un congreso, o mejor aún, una conversación en los pasillos de una biblioteca con José María, hemos constatado su auténtico y generoso espíritu universitario y plenamente humanista, por lo que las reflexiones de este libro se nos presentan como sinceras y sustentadas por la autoridad de un gran académico, un gran filósofo y un admirado amigo. Nos plantea José María, y lo voy a citar, un proyecto formativo en el que el conocimiento se valora no solo por su utilidad, sino como un fin en sí mismo, y en el que el objetivo no es solo preparar profesionalmente, sino también educar a la persona entera. Fin de la cita. Eso es la educación liberal, o dicho de otro modo, la educación bien entendida, la educación que merece ese nombre. Y sus frutos son, según nos explica el autor, una perspectiva sapiencial de la vida, el ejercicio de la capacidad de juzgar por parte de los alumnos y el fomento del amor a la verdad. Es en la apuesta por este ideal de educación que puede aspirarse además a formar a las jóvenes generaciones para la acción cívica y para la participación democrática. Y es así también como puede evitarse que nuestras universidades sean células de contagio de una racionalidad meramente instrumental. Me gustaría destacar otro aspecto al que apunta el libro y que muestra como imperativa una educación transversal en humanidades o core curriculum. La necesidad de compensar la tendencia a la especialización excesiva. Si bien nadie lo duda, especializarse es cada vez más necesario para una mayor eficacia, una mejor colocación laboral, mayor competitividad, etc. Lo cierto es que sin una perspectiva panorámica, sin una visión de conjunto, no puede articularse la perspectiva del sentido de la existencia. Ese riesgo de especialización excesiva, que podría parecernos relativamente reciente, ya le preocupaba a Paul Ricoeur hace casi 70 años, en 1953, cuando escribió en la revista Esprit, y lo cito, es función de las humanidades, de la historia y sobre todo de la filosofía, combatir la objetivación con la reflexión, compensar la adaptación del hombre obrero a un trabajo finito con la interrogación del hombre crítico sobre su condición humana en su conjunto y con el canto del hombre poético. La educación, en el sentido fuerte de la palabra, no es quizá más que el equilibrio justo y difícil entre la exigencia de objetivación, es decir, de adaptación, y la exigencia de reflexión y de desadaptación. Ese equilibrio tenso es el que mantiene al hombre en pie. Fin de la cita de Ricoeur. José María apunta, en mi opinión, en esa dirección, acertando además al tomar la idea de universidad, la idea de Newman, por ejemplo, como una idea regulativa, necesitada por eso de una aplicación particular a cada caso y de una especial sensibilidad a las diversas circunstancias, asumiendo prudentemente, pienso, una lógica de lo disponible. José María no se lanza hacia la lógica del todo o nada. Esto es muy juicioso. También es atinado poner esa idea de universidad en manos de los profesores y los alumnos y no confiar en las estructuras, porque como aclara el mismo José María, no es que las estructuras tengan mala voluntad o que todos sus líderes sean tecnócratas, sino que si surge de ahí lo que debiera ser lo esencial universitario, se desnaturaliza, se positiva en el sentido hegeliano del término. Acertado me parece también sostener que el fundamento de la unidad del saber en la modernidad no es del todo incompatible con el fundamento del saber en el medievo, que es Dios mismo, en tanto ambos se respaldan en la razón, y así es posible rescatar la unidad y evitar la multiversidad. Es posible enseñar a juzgar más allá de adoctrinamientos ideológicos, y es posible descubrir la contemporaneidad de los clásicos. En la línea, por ejemplo, de Gadamer, que dejó escrito, y lo cito de nuevo, cito a Gadamer, lo clásico es lo que se conserva porque se significa e interpreta a sí mismo. Es decir, aquello que es por sí mismo tan elocuente que no constituye una proposición sobre algo desaparecido, un mero testimonio de algo que requiere todavía interpretación, sino que dice algo a cada presente como si se lo dijera a él particularmente. Fin de la cita. También, si me permiten, citaría a Italo Calvino, que escribió con un espíritu semejante lo siguiente. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso ahí donde la actualidad más incompatible se impone. Fin de la cita. El planteamiento de José María Torralba apuesta por estos clásicos, opta también por el diálogo. Es así como propone reivindicar la enseñanza ética y la formación del carácter en el contexto universitario sin incurrir en un paternalismo indeseable y contraproducente, o, por el otro lado, en el autoengaño de una pretendida neutralidad. José María entiende el trabajo universitario como dirigido fundamentalmente a la verdad, a una verdad que no es de nadie en particular, sino que nos convoca a todos. Por eso puede plantear una formación moral que no roza en ningún punto con manipulación, sino que invita a un camino compartido. Las reflexiones del libro de José María al respecto me recordaron lo que decía C.S. Lewis en ese librito precioso que es La abolición del hombre, The Abolition of Man.
Ahí hablaba Lewis respecto a cómo el verdadero educador se distingue del manipulador conductista, en que este último, el manipulador, no se somete a lo que impone, mientras el educador camina siempre por la misma senda que indica el educando. También coincide Torralba con Lewis cuando subraya que lo más opuesto a la verdad es la indiferencia. En efecto, si bien nunca cabe descuidar la corrección de los contenidos, parece que hoy en día lo más relevante es enseñar a los jóvenes que los argumentos importan, que las razones hacen diferencia. Lewis lo decía de modo contundente, cito, el deber del educador moderno no es talar selvas, sino irrigar desiertos. Fin de la cita. Es así, dialógicamente, que José María propone una identidad integrada de las universidades cristianas. Él sabe que esto a mí me importa mucho, ¿no? Él propone esta identidad sin yuxtaposición, sin subordinación entre las dos dimensiones identitarias de las universidades cristianas, en la línea de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Y finalmente es asimismo dialógica y constructiva la propuesta de que incluso en universidades de tradición napoleónica y de orientación hacia la investigación puede rescatarse la idea de universidad como comunidad intelectual, como espacio de solidaridad y de amistad. En este espíritu de diálogo, me gustaría plantear algunas cuestiones para ver qué opinan mis interlocutores y seguir aprendiendo de todos ellos. Quiero plantear 3 temas con su permiso y dejarlos sobre la mesa. Seré muy breve. Primero, quisiera retomar una inquietud que José María plantea al inicio del capítulo 1, alrededor de la página 27. Ahí él señala que algunos ven la educación liberal como redundante, innecesaria, o peor aún, elitista. José María incluso cita alguna declaración un tanto vergonzosa de algún político al respecto, ¿no? Bueno, en América Latina, por los indignantes índices de pobreza, ese riesgo se agudiza. Les cuento que no son pocos mis colegas que tienen momentos de verdadera y acentuada culpabilidad por dedicarse a la metafísica de Aristóteles, al método fenomenológico o a glosar a Shakespeare en un entorno de miseria, violencia, injusticia. Mi respuesta de primera mano sería que es paradójicamente en estos contextos donde más urgente resulta la educación liberal. Pero me gustaría saber cómo lo ven mis colegas y si en sus países y contextos académicos como en el mío se sigue debatiendo esto, ¿no? Se sigue debatiendo si la formación humanística es un artículo de lujo o un artículo de primera necesidad. La segunda cuestión que quiero plantear también es peculiar, creo que se da por lo menos en algunos países de América Latina y sin duda se da en el mío, en México. Incide en el tema del capítulo 6 del libro de José María, el capítulo titulado Nacida del corazón de la Iglesia, Universidad y Cristianismo. Y ese es el tema de la paradoja, que se da por lo menos, ya digo, en México, de un laicismo oficial muy acentuado y una postura cultural abiertamente antirreligiosa en un país mayoritariamente católico y casi absolutamente cristiano. Eso deja a las universidades cristianas y en general a toda universidad con alguna inspiración confesional en una situación difícil, que creo que no está del todo tematizada en los principios más universales del Ex Corde Ecclesiae. ¿Qué hacer cuando los miembros de la comunidad intelectual son mayoritariamente religiosos, pero el entorno considera antiintelectual, antiuniversitaria, toda motivación, digamos, espiritual o religiosa? Y ese prejuicio incluso opera a niveles más o menos inconscientes en profesores e investigadores que son en lo personal religiosos, pero que con toda la buena voluntad se sienten obligados a hacer apogeo de sus convicciones en tanto universitarios o en tanto agentes culturales. Bueno, me gustaría también escuchar algún comentario al respecto, si lo ven pertinente. Y la tercera cuestión que quería dejar sobre la mesa, bueno, creo que esta sí que va más allá del contexto latinoamericano, y es la de los criterios de conformación del canon. Torralba, José María menciona las Canon Wars de los años 60 en el capítulo 2 de su libro. Yo creo que hoy en día, con todo esto de la sensibilidad woke, la cultura de la cancelación, etcétera, el tema es todavía más acuciante. Pues pareciera que hace falta tener argumentos concretos para la inclusión de una obra u otra en el canon y su validación ante objeciones que probablemente son bien intencionadas, pero en ocasiones son un tanto carentes de conciencia histórica o de aprecio por la tradición. Yo creo que coincidimos todos en la necesidad de leer a los clásicos y en el componente histórico, pero también en el componente normativo que eso supone. Por citar de nuevo a Gadamer, lo clásico tiene un dominio histórico, dice Gadamer, y un poder vinculante, verpflichtende Macht, dice él. Sin embargo, queda pendiente el listado, o al menos algunos criterios operativos de qué es un clásico y qué no lo es. No sé si ustedes pueden ayudarme con alguna solución. En México, a la discusión eterna por el canon se agrega otro debate, que es el de lo nacional o lo universal, lo particular o lo universal. Si debemos hacer leer a los alumnos a Homero, Platón, San Agustín y Kant,
o si no debiéramos más bien formarles con Juan Rulfo, Antonio Caso y Octavio Paz, por decir algo, dando por descontadas además las limitaciones temporales y las limitaciones de recursos. Y bueno, también en ese subdebate de lo particular y lo universal serían útiles algunos criterios de inclusión canónica, pienso. Termino mi intervención agradeciendo de nuevo a José María por este trabajo, que en mi opinión es atinado, oportuno, lúcido, concreto, sincero. En él nos ofrece reflexiones urgentes, pero sin desesperación ni pesimismo. Articulan una idea normativa y no meramente descriptiva de cultura, pero sin excluir o soslayar nada ni a nadie. Rompe una lanza por el pluralismo y a la vez por lo que al final del volumen llama conocimiento total, que no es en absoluto una perspectiva sistemática y absolutista de tipo racionalista, sino una apuesta por una visión panorámica que permite articular los fines, los para qué, las cuestiones definitivas de la vida humana. Torralba nos anima al diálogo cooperativo, a ese que solo puede emprenderse cuando miramos juntos en busca de la verdad. Nos compromete a trabajar en la formación del carácter, pero de un modo auténticamente universitario, intelectual, en pleno respeto de la libertad de todos. En suma, a mí el libro me entusiasma, me reconcilia como lector con el ideal universitario al que uno decidió hace ya algún tiempo entregarle la vida y los mejores esfuerzos, y me anima desde un ponderado realismo, sin dejar de constatar las alarmas y los enormes desafíos, los presentes y los que son ya inminentes. Pienso que todo esto es muy difícil en su concepción y en su composición, y por ello enormemente meritorio. Yo diría incluso que decisivo. Felicidades al profesor José María Torralba y de nuevo mil gracias por la invitación a comentarlo con ustedes. Gracias, gracias Vicente. A continuación vamos con la presentación del profesor Roosevelt Montaz. Adelante, Roosevelt. Muchas gracias, Clemente, y gracias, Vicente, por esa intervención tan completa y estimuladora. Quiero agradecer a todos que se han unido esta tarde o esta mañana, y especialmente a mis compañeros panelistas. Es un gusto verlos y reunirnos aquí. Espero que prontamente nos veamos en persona. Quiero resaltar unos puntos breves y generales. Sin duda habrán coincidencias con lo que ha dicho Vicente y con lo que dirán otros. Pero primero quiero expresar mi admiración y mi alegría por la existencia de este libro. Creo que este libro hace un aporte muy fundamental, muy crítico a la conversación que estamos teniendo y a la conversación que ha empezado y se va desarrollando en universidades no solamente europeas, hispanohablantes, pero latinoamericanas. Y hoy estamos aquí unidos con vista específicamente a la manifestación latinoamericana de este movimiento. Yo lo veo como movimiento porque ha surgido o se ha reforzado un interés en recobrar algo esencial en cuanto a la educación liberal y al papel que juegan los grandes libros en una educación general. Este interés y compromiso ha brotado en varios contextos, en varios países, en varios sistemas simultáneamente. Y veo en ese surgimiento algo que nos indica que el momento histórico ha estado preñado, el mensaje ha llegado a un momento cultural fértil. Eso sin ignorar los desafíos y los retos esenciales y fundamentales que tenemos. Algo que me encanta de este libro de José María es que no solamente ofrece una exposición sobre los fundamentos, la historia, la organización, el impacto de la educación liberal y del uso de los grandes libros en ella, no solamente una exposición brillante, pero que también nos da un programa de reforma. Es decir, este libro nos presenta un cierto manual, casi un manifiesto
de cómo recobrar esto tan importante que se ha ido perdiendo en la educación superior y que necesitamos hoy día con urgencia, de una manera crítica, para enfrentarnos a los retos que tenemos socialmente, globalmente, moralmente, como países, como comunidad de países y como especie, como civilización. Y aquí me refiero a una civilización ya global. Es decir, tenemos retos ante nosotros y para enfrentarnos a ellos, este tipo de educación humanista es absolutamente fundamental. En Latinoamérica aspiramos a una masificación de la educación universitaria. Y esto es fenómeno nuevo, claro, nosotros somos culturas y sociedades relativamente nuevas. Es decir, la organización del Estado es relativamente nueva comparado a Europa, Asia, etc. Y hemos llegado a un momento social en el cual la universidad, la educación superior, se hace más accesible, más necesaria y más difundida ante la población en general. Es decir, estamos en un momento donde ya la educación superior, universitaria, no es solamente para una élite, no es solamente para una muy reducida selección de liderazgo en la sociedad, sino que estamos viendo cierta masificación de la educación superior. Esto resalta la absoluta necesidad de que esta educación incluya el cultivo de la humanidad, no solamente la preparación profesional. Es decir, que a medida que la población tiene más acceso a la universidad, se hace más importante que esta educación se caracterice por la tradición humanista y por los valores y la cultivación amplia de las capacidades humanas que son necesarias para vivir en sociedad, no solamente las destrezas profesionalizantes. Quiero resaltar dos puntos o dos retos, dos áreas creo que podríamos llamarlo crisis, en cuyo contexto este movimiento de revitalizar las artes liberales está ocurriendo. Una es la crisis que yo por el momento voy a llamar una crisis vocacional. Y me refiero aquí a que la universidad se entiende popularmente, el paradigma dominante es que la universidad es un sitio de preparación profesional, que uno acude a la universidad para obtener una carrera, obtener un título, una profesión, para uno salir de la universidad como profesional. Y esta función de la universidad, que es apropiada, que es necesaria, que apoyamos y avanzamos, pero esta función ha nublado todo el panorama. Es decir, que es tan dominante que ya mucha gente, aún gente en la universidad, aún liderazgo universitario, profesores universitarios, ya han perdido de vista cualquier otra función de la universidad, que exclusivamente se ve la universidad en términos profesionalizantes. Eso es lo que yo llamo la crisis vocacional, que se ha perdido el sentido de vocación que debe ser parte de una educación superior. Claro, esta crisis vocacional ocurre en un contexto amplio de desarrollos del mercado libre, del consumismo, del materialismo, de cierta, no sé, creo que es un aspecto de una crisis del capitalismo avanzado en el cual vivimos. Y se manifiesta en este paradigma aplicado, pragmático, servicial, a través del cual estamos viendo
la educación universitaria. La segunda crisis que quiero tocar brevemente es lo que yo podría llamar la crisis postmoderna, que tiene que ver con, es una crisis epistemológica, filosófica, moral. Creo que ya podemos decir que también es una crisis política. De cierto modo, yo vivo en los Estados Unidos y claro, estoy hundido en la crisis política que vive el país. Y es una crisis que veo muchos rasgos del posmodernismo en ella, incluyendo la falta de confianza, de fe en la verdad, en la capacidad de racionalmente evaluar evidencia y llegar a conclusiones defensibles. Una crisis epistemológica que ha infundido a la política. Pero bueno, esta crisis que yo estoy llamando provisionalmente la crisis postmoderna es una crisis de valores, de epistemología, una crisis filosófica. Así que la primera, la crisis vocacional, creo que podríamos decir que es una crisis cultural o civilizacional. La segunda crisis, la que he llamado postmoderna, es una crisis que por el momento quisiera verla como una crisis académica. Es decir, una crisis que ha afectado el corazón, el centro del proyecto intelectual según se lleva a cabo en la academia. En los Estados Unidos, y supongo que eso tendrá su análogo en Latinoamérica y en Europa, el paradigma, la ideología dominante en la universidad tiene dudas profundas sobre nociones como verdad, nociones como sabiduría, nociones como excelencia humana, rectitud, etc. Todas estas nociones se ponen como bajo un borrador. Así que esta crisis postmoderna creo que tiene raíces muy profundas en la academia. Así que quiero denominarla una crisis académica institucional. Ahora, ¿cómo respondemos a estas dos crisis? Creo que la crisis vocacional, la crisis que es una crisis cultural, debemos darle una respuesta institucional. Es decir, nuestra respuesta inmediata desde la universidad a esta crisis vocacional y cultural es de crear programas, currículos, como los que sé que muchos de ustedes han organizado, que ofrezcan en la universidad una alternativa, que ofrezcan esta perspectiva sapiensal, esta perspectiva liberal. Es decir, creo que nos toca a nosotros como académicos, algunos de nosotros como líderes universitarios y de cualquier modo participantes en el proyecto universitario, de dar una respuesta institucional a esa crisis cultural, de organizar estructuras institucionales, curriculares, que responden a esta crisis. La segunda crisis postmoderna, que he asociado con la academia, creo que también nuestra respuesta debe ser pedagógica. Es decir, que tenemos que enfrentarnos en nuestra actividad pedagógica y creo que nuestra actividad investigatoria también, directamente a este reto, que es un reto intelectual, un reto filosófico, y poder recuperar y poder fortalecer, poder articular de manera convincente y rigurosa los fundamentos humanísticos sobre los cuales se erige la educación liberal. Por último, espero que en la conversación podamos volver a algunos de los puntos que Vicente resaltó. Los canon wars, cómo elegir, y en ese de los 3 puntos voy a comentar en solamente brevemente, que esta cuestión del canon tiene 2 aspectos. Uno es qué libros deben incluirse, pero una más fundamental es si debe existir un canon. Y creo que sí, que una vez que entramos en acuerdo de que debe haber
ciertos libros, ciertos debates, ciertas ideas que formen parte de la educación fundamental de cada estudiante, ya hemos ganado tremendo terreno. Y ese primer punto, es decir, debiera privilegiarse o escogerse o identificarse un canon, es una pregunta que aquí en los Estados Unidos la mayoría de las universidades han dicho no. Es decir, no existe consenso en aceptar la misma idea de que hay una base de fundamentos que deben formar parte de toda educación. Pero una vez que hemos logrado eso y llegamos a la segunda pregunta de cuáles son los textos, si debieran ser más universales o más representativos, creo que aquí también es una... Cuando llegamos ahí, creo que ya hemos llegado a la arena donde están nuestras fortalezas, donde ya podemos decir, este texto basado en estos argumentos debiera tener prominencia y debatir y discutir y cambiar de pensar de vez en cuando, cambiar nuestra mente de vez en cuando. Así que me parece que si podemos lograr el punto 1 de crear una visión, una aspiración, una aceptación de que ciertos conocimientos deben tener prioridad en la universidad, hemos logrado ya mucho. Bueno, creo que ahí paro y seguro que algunas de estas cuestiones volverán durante la discusión. Muchas gracias, profesor Montaz, por esta interesante intervención. A continuación vamos con el profesor Rivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Clemente. Envío un saludo a todos los presentes. Vemos aquí en el chat, hay gente de Perú, de Venezuela, de México, España y probablemente de otros países. Así que, un placer muy gratificante poder estar en contacto con colegas en tan distintas latitudes y considerando que a todos nos une el interés por este tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la educación a nivel superior. Por otro lado, me gustaría también agradecer a los organizadores de este coloquio, particularmente a José María, quien ha sido el gestor de esta iniciativa, y también un caluroso saludo a los panelistas y a nuestro moderador. Ha sido un placer poder, reencontrarnos con algunos, poder estar ya por primera vez en una instancia de este tipo con otros, así que sin más preámbulo, me gustaría hacer algunos comentarios, un poco siguiendo la línea de lo que ya se ha hecho, y la verdad es que por supuesto, lo primero que puedo decir es que la lectura del libro de José María me ha resultado sumamente estimulante. Ha sido muy interesante ver o poder, digamos, sentir una tan plena identificación con las ideas que plantea José María en su libro. Nosotros acá en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hemos hecho un esfuerzo bastante grande por orientar la formación de nuestros estudiantes en una dirección que coincide notablemente con lo que propone José María en su texto. El propósito de la educación liberal, los pilares o los principios que habrían de orientar este tipo de educación, la perspectiva sapiencial, ¿no es cierto?, la importancia de la formación ética, desde la formación del carácter, en fin, cosas que ya se han mencionado en las presentaciones anteriores. Todo eso, la verdad es que coincide notablemente con lo que estamos tratando de hacer en Chile, y pensando también en la orientación de este coloquio, que apunta precisamente a las perspectivas que en Latinoamérica se pueden estar abriendo respecto de la educación liberal y de programas
del tipo que coinciden con la idea de un core curriculum. Bueno, la verdad es que no puede ser más oportuno este coloquio para nosotros. Acá, digamos, como hablo de alguna manera en representación de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos haciendo precisamente, estamos en pleno desarrollo y consolidación ya de un proceso, un plan educativo que apunta precisamente a fortalecer la educación liberal, a entregarles una educación en artes liberales o una formación general a todos los estudiantes de nuestra universidad. Y una de las maneras precisamente en que hemos tratado de hacer esto consiste en la inclusión en todos los programas de estudio que siguen nuestros estudiantes en pregrado, la inclusión de los seminarios de grandes libros, que es algo que tiene especial relevancia en el libro de José María. Y en este punto me gustaría compartir pantalla. Esperemos que... Perfecto, la pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría ir precisamente a esta imagen que refleja lo que comentaba recién. Hemos podido crear este propio core curriculum basado en la experiencia de la Universidad de Columbia, y ahí, bueno, una vez más agradezco a Roosevelt por todo el apoyo que le ha dado a la Universidad Adolfo Ibáñez en la implementación de este programa, que, como muestra aquí las fotos, estos seminarios basados en grandes libros tienen un lugar central. En relación con esto y pensando en lo que propone el libro de José María, bueno, la verdad es que son muchos los temas que uno podría abordar. Digamos, una instancia bastante acotada, tenemos un tiempo limitado para poder hablar de estos temas, y por cierto me gustaría poder hacer un análisis, un comentario mucho más amplio sobre lo que nos propone José María, pero en honor al tiempo, me gustaría centrarme en un tema en particular que, bueno, es uno más de los temas valiosos que propone el libro, pero considero que cuando José María en su texto nos habla acerca del propósito de la educación liberal, y en ese sentido menciona el propósito de suscitar el interés y más aún el amor por la verdad, pienso que ahí hay un núcleo, hay un elemento central digamos, de la propuesta y de la visión que nos propone este libro. Entonces, básicamente lo que me gustaría hacer en estos breves minutos es proponer algunas reflexiones que surgieron en mí a medida que leía este texto. Y creo que esta imagen grafica de alguna manera lo primero que se me vino a la cabeza. Es decir, cuando hablamos de suscitar el interés por la verdad, hay dos reflexiones fundamentales que puedo extraer de este propósito y de esta expresión. Por un lado, está la inquietud de cómo fomentar en la práctica, en la sala de clases, este interés por la verdad, que en varios momentos José María lo llama también amor por la verdad. Es decir, se trata de, digamos, una preocupación profunda donde la persona se involucra existencialmente con esta búsqueda de la verdad. Esa sería una primera reflexión que gatilló en mí esta expresión, o este propósito de la educación liberal. Y la otra reflexión apunta a qué clase de verdad es esa a la que se refiere este propósito de la educación liberal.
¿De qué naturaleza es esa verdad que se persigue, que queremos que nuestros estudiantes persigan? En ese sentido, volviendo a la primera de las reflexiones, al cómo lograrlo, bueno, creo que esta imagen de alguna manera refleja lo que hemos tratado de hacer en la Universidad Adolfo Ibáñez y creo que principalmente apunta a exponer a los estudiantes a visiones diversas respecto de las grandes problemáticas que enfrenta el ser humano, que significa ser humano. Me parece que hay ahí un elemento central en la formación liberal que personalmente me parece extraordinariamente relevante, extraordinariamente valioso, y que tiene que ver precisamente con la construcción de programas, finalmente, donde están presentes diversas tradiciones argumentativas, diversas maneras de entender ciertos problemas o fenómenos centrales. No en vano en esta lámina puse diversos autores, literatura, filosofía, etc. Y claro, no es casual que en la franja inferior haya contrapuesto a Adam Smith con Marx y a Tomás de Aquino con Nietzsche, que creo que es un reflejo precisamente de lo que acabo de decir. Es decir, cómo en esta, digamos, búsqueda de la verdad, ese interés, esa pasión, ese amor por la verdad, considero que puede ser estimulado de manera particularmente intensa en la medida en que la persona, el estudiante, se enfrente a estas visiones no solo disímiles, sino que incluso contrapuestas, donde hay un choque de visiones que se oponen fuertemente. Entonces, en ese sentido, creo que en este suscitar el interés por la verdad, me parece fundamental la experiencia de la confusión, la experiencia de la perplejidad, el exponer al estudiante a situaciones donde probablemente se va a sentir extraviado y fomentar de esa manera una concepción según la cual esta búsqueda de la verdad está muy lejos de ser un camino recto, está muy lejos de ser un camino donde hay un destino o un horizonte nítido, claro. Creo que esa confusión y esa perplejidad a la que me refería son elementos que pueden contribuir notablemente a generar esa pasión por la verdad. Y junto con eso, creo que está directamente relacionado, bueno, cuando preguntaba acerca de qué tipo de verdad se busca, de qué naturaleza es esa verdad, creo que precisamente a partir de esta diversidad de miradas, de pensamientos, etc., surge una concepción de la verdad o del conocimiento en general como algo significativamente dinámico, como algo que está constantemente en movimiento, y no solo en movimiento, sino que en constante gestación. Creo que una concepción del conocimiento no como un contenido objetivo que está al final del camino y que se va a alcanzar después de un arduo esfuerzo, sino más bien una concepción del conocimiento como un proceso que está en constante movimiento, en constante germinación. Creo que eso es algo también que contribuye significativamente a suscitar este amor, esta pasión por la verdad. Mientras me encontraba en estas reflexiones, vino a mi cabeza un fragmento de un cuento de Jorge Luis Borges, de Pierre Menard, autor del Quijote. Lo voy a mostrar brevemente. En este fragmento está el momento más álgido de este relato, que corresponde al momento en que el narrador nos muestra y coteja
dos fragmentos, que son los que están en cursiva, dos fragmentos que, digamos, reproducen un fragmento, valga la redundancia, un fragmento del Quijote, y lo que podemos ver en este cotejo es que los dos fragmentos del Quijote que se presentan son idénticos, son verbalmente idénticos. Uno escrito por Cervantes y el otro escrito por el personaje de Borges, por Pierre Menard, 300 años después. Ya sabemos que Pierre Menard lo que busca es reescribir literalmente el Quijote. Pero claro, el giro, digamos, genial que le da Borges a este asunto es cómo nos muestra en su relato esta idea de que el primer fragmento, escrito por Cervantes, no es más que un mero elogio retórico de la historia, no le ve mayor valor, mientras que el de Menard, idéntico al anterior, pero escrito 300 años después, ofrece significados y contenidos que no se encontraban en el Quijote de Cervantes. Entonces, claro, ahí hay un absurdo, una paradoja que cuesta asimilar como lector, ¿no es cierto? Pero claro, precisamente a lo que apunta Borges, con esto, considero, es a poner de manifiesto la idea de que la verdad o el conocimiento, una determinada obra literaria, no es algo cerrado, no es algo que esté fraguado, sino que por el contrario, es algo que está en constante apertura, en constante germinación. El Quijote está y no está escrito, está y no está terminado. Precisamente porque en cada lectura, en cada tiempo, en cada época, el Quijote se actualiza y se nutre de nuevos significados. Y en ese sentido, en cada momento, en cada lectura, es una obra distinta. Creo que me acordé de este relato precisamente porque creo que pone de manifiesto esta condición dinámica del saber, esta condición incesantemente abierta del saber, del conocimiento, y más aún, creo que yendo un paso más allá, este breve fragmento pone de manifiesto también la condición imprevista del saber, la condición imprevista de la verdad, en el sentido de que el conocimiento, una obra literaria, es algo que está permanentemente abierto a ofrecer nuevas interpretaciones, nuevos contenidos, nuevas posibilidades para el intelecto. Creo que esto, la naturaleza dinámica de la verdad, la naturaleza imprevista de la verdad, creo que es algo que puede resultar sumamente estimulante para los estudiantes. Y junto con eso, creo que una tercera característica que se podría agregar y que se desprende de estas que acabo de mencionar, es la condición falible de la verdad. En el sentido de que precisamente porque se trata de algo dinámico, de algo abierto, de algo que está constantemente expuesto a modificarse, a verse refutado, a cambiar, etc., el conocimiento, el saber, la verdad misma, se presentan como algo que está expuesto al error, como algo falible. Y en ese sentido, y con esto me gustaría cerrar esta breve reflexión que emerge a partir de la lectura del libro de José María, me gustaría cerrarlo con esta cita de John Stuart Mill sobre la libertad, que habla precisamente de esta condición falible del conocimiento. Las creencias en las que mayor confianza depositamos no tienen más salvaguardia para mantenerse que una permanente invitación a todo el mundo para que pruebe su carencia de fundamento. La idea de que la verdad debe ser permanentemente testeada, permanentemente expuesta a una refutación, a una discusión, a una confrontación con algo opuesto o distinto. Si la invitación no es aceptada o si aceptada fracasa en su intento, podremos estar lejos todavía de la certidumbre, pero habremos hecho todo lo que el actual estado de la razón humana consiente. Abierto el palenque, abierto el cerco, podemos esperar que si existe una verdad mejor, será encontrada cuando la mente humana sea capaz de recibirla.
y en tanto podemos estar seguros de habernos acercado a la verdad todo lo posible en nuestro tiempo. Esta es toda la certidumbre a que puede llegar un ser falible, y ese es el único camino de alcanzarla. Bueno, cierro mi breve comentario con esta cita y agradezco nuevamente a José María porque toda esta breve reflexión que he planteado acá surge precisamente a partir de la lectura de su texto y a partir de uno de los elementos que me ha parecido central y que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Gracias, Nils. Aprovecho al tiro presentar al profesor Torralba, pero aprovecho de recordarle a los participantes que pueden enviar sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas, y luego las trataremos. Por favor, José María. Muy bien. ¿Se oye bien así? Espero que esté estupendo. Pues, bueno, comienzo como no puede ser de otra manera, con agradecimientos, pero que en este caso son muy sinceros. Me siento muy honrado de compartir hoy esta conversación con amigos, colegas, algunos desde hace poco tiempo, como Clemente, pocas semanas, y otros de hace largos años, como Vicente o también Roosevelt. Vale, solo por mencionar algo breve que me parece que así de justicia. Realmente la historia del libro, aunque ahí lo cuento, pues empezó, al comienzo fue decisiva una visita que hice a Colombia, donde Roosevelt me recibió, y ese, digamos, que fue uno de los detonantes de todo lo que luego ha acabado siendo la historia que recojo en el libro. Con Vicente, pues, me une una larga amistad académica y personal, y sobre todo también los dos compartimos ese interés, ¿no?, por la educación humanista, y aunque él siempre diga que me admira, en realidad el que le admiro soy yo, también sinceramente por la presentación que ha hecho hoy, tan precisa, tan elaborada, ¿no? Es incapaz de presentarse a un sitio para improvisar, sino siempre lo he preparado de modo muy detallado, ¿no? Y luego con Nils, que también pues, he tenido ocasión de conocerles hace unos años, y todo conocer el trabajo que hacen en la Universidad Adolfo Ibáñez, pues, y ahora también lo diré de un modo más general, mi admiración por cómo en otros países, en concreto en este caso en Chile, se desarrollan programas de grandes libros, de Cortex, de educación liberal, al más alto nivel. Es algo que envidio, porque en España en eso me parece que estamos todavía muy por detrás, ¿no? Y a Clemente, pues nada, le agradezco mucho que haya aceptado presentar y moderar la sesión. Él es el futuro, no es que los demás seamos ya viejos, pero en fin, estamos ya en la mitad de la vida y hay que apostar siempre por el futuro. Así que muchas esperanzas puestas en Clemente. Y también agradezco mucho los comentarios, porque yo creo que ponen sobre la mesa cuestiones centrales que a todos nos interesan, o sea, no son superficiales, ¿no? La cuestión de la verdad, en fin, algunas cuestiones que ha planteado Vicente. Y lo que yo voy a hacer es, después de mencionar dos ideas generales que había pensado muy brevemente, pues entrar directamente a lo que se ha planteado, que me parece que puede ser también lo más valioso e interesante, para luego dar paso, ¿no?, al coloquio con el público, que veo que estamos pues, unos 60 participantes. He repasado la lista antes porque se puede ver y la verdad es que no conozco a la mayoría, lo cual me alegra, ¿no?, porque es gente que trabaja en universidades y que por lo que sea pues les ha llegado esta información y han querido estar hoy con nosotros. También les agradezco eso a ellos. Entonces decía que iba a mencionar un par de días al principio. También tengo que agradecer, lógicamente, a Ediciones Encuentro, que acogió el proyecto de este libro pues, de un modo muy amable y han trabajado pues, muy bien. También tengo que decir, aunque suene a falsa modestia, que es un libro modesto. O sea, desde luego no es una monografía, es un ensayo que tiene también sus carencias, pero como no es una falsa modestia, tengo que reconocer que ha tenido cierto eco. Y yo, hablando con gente sobre por qué es así, ¿no? Un libro que no es que vaya a cambiar el rumbo, ¿no?, de los estudios sobre la educación humanista o nada por el estilo, ¿no?, o que se podría haber escrito pues, con más elaboración, etcétera, ¿por qué ha tenido ese eco? Entonces me parece que no me equivoco si digo que es porque ha tocado una tecla, ¿no? También Roosevelt hablaba antes de que estamos ante el comienzo de un movimiento, que él lo describía precisamente porque hay en distintos lugares del mundo, nosotros Europa, América Latina, y también podemos decir Asia, otros países,
pues hay un surgir del interés por una educación, puedo llamarla así, humanística, liberal, como reacción quizá al hartazgo, al hastío de una educación meramente pragmática. Entonces, bueno, diría que eso es una señal buena, es decir, que cuando uno habla y no hay eco, pues fracasa, ¿no? Entonces, cuando uno dice algo, en este caso en forma de libro, y hay un eco, pues quiere decir que hay gente dispuesta a sumarse, ¿no?, a este movimiento del que hablaba Roosevelt, y me parece que eso es una noticia muy buena en la educación. También quería mencionar que varios de los que han leído el libro me decían, claro, este es un libro que destila optimismo, o que hace que me sienta optimista, ¿no?, con mi trabajo en la universidad. Y entonces, bueno, es cierto que yo de talante soy optimista, ¿no?, y eso pues lógicamente se refleja, pero también tengo ya una cierta experiencia académica, docente y de gestión, de gobierno de la universidad, y sin negar, como también decía Vicente, pues los problemas reales que hay en el mundo universitario actual, pero yo veo motivos de optimismo, ¿no? Y uno de ellos es pues, el número de personas que hay en este coloquio modesto, en los ecos que está teniendo el libro, es decir, que pienso que estamos ante el comienzo de algo bueno, no por el libro, sino por todas estas iniciativas que están surgiendo y que por eso creo que también es muy bueno que hablemos entre nosotros, que creemos foros, que busquemos lugares de encuentro también para contrastar ideas y posiciones. Bien, y paso entonces a algunas de las cuestiones que ha mencionado tanto Niels como Roosevelt como Vicente. Voy a hacerlo por orden inverso, porque bueno, todos los temas me parecen muy relevantes e interesantes, pero quizá el último que ha planteado Niels es como la gran cuestión, ¿no?, la de la verdad. Entonces, tres ideas, por ser breve. La primera, anecdótica acerca del libro. En el libro, efectivamente, hablo tanto de interés como de amor por la verdad. Tengo que confesar que en la versión casi final solamente hablaba de interés por la verdad, pero se lo di a leer a un colega de otra universidad que se llama Tomás Baviera, y él me dijo, ¿y por qué interés y no amor?, ¿no? Porque a él interés le sonaba pues, como algo un poco pragmático, ¿no?, interesado, con un resultado. Y yo en realidad dije, bueno, en filosofía hay interés intelectual o interés moral, no tiene esa connotación. Pero él me dijo, amor es un sentido más, como más puro, ¿no?, de la actitud que debería, digamos, promoverse en ese tipo de planteamiento educativo. Y por eso al final introduje amor en varios pasajes como equivalente a interés o también como dos pasos, ¿no? Primero despertar el interés y en ese camino hacia la verdad, del que hablaré, que también ha mencionado Niels, pues digamos uno puede llegar así, a enamorarse, ¿no?, a identificarse con ella, ¿no? El amor aquí tendría esa noción filosófica de la unidad de lo distinto, ¿no? Bien, pero por entrar directamente a lo que planteaba Niels, que me parece muy, muy relevante, que es uno de los grandes debates. ¿Qué tipo de verdad?, ¿no? La verdad como algo, por así decirlo, lo que a veces se dice, la verdad objetiva que hay que conocer tras un periplo, al término del camino, o la verdad como algo dinámico, constantemente en movimiento, en gestación. ¿Qué tipo de verdad? Y me parece que una respuesta que se puede dar es la siguiente. Utilizando, también es habitual, los dos extremos a evitar para quedarse con el término medio virtuoso. Entonces, los dos extremos a evitar, uno sería el que se puede llamar así el objetivismo, o si queremos a veces también el dogmatismo, de considerar la verdad como, por ejemplo, como una cosa. Una de las frases que cita, probablemente la persona que más cita en el libro es Alejandro Llano, porque es un profesor con el que yo me he formado y es un maestro, ¿no?, en el ámbito de la educación. Y entonces, una frase que cito en el libro es que la verdad no es una cosa, o sea, no es algo que se le pueda dar al alumno, ¿no? Aquí está la verdad, ¿no?, o tratar la verdad como un objeto, como algo, eso, ya dado, ya constituido, ya cerrado, ¿no? Eso es, digamos, faltarle al honor a la verdad, faltarle al respeto a la verdad. Entonces, ese sería un extremo a evitar, que sería el objetivismo, que es el que, digamos, más claramente me parece que estaba criticando Niels. Pero también habría otro extremo a evitar, que es el que mencionaba Roosevelt al final de su exposición, al hablar de la crisis posmoderna, ¿no?, como si la propia noción de verdad pues, no tuviera sentido. Entonces, ¿dónde estaría el término medio? Aquí hago dos menciones y por eso concluyo esta primera cuestión.
Una nos la ha dado el propio Niels con esa cita de Stuart Mill. Tengo que decir que justo este semestre pasado he trabajado con los alumnos del libro sobre la libertad y que hasta ahora no había tenido ocasión de hacerlo y para mí ha sido fascinante. Y precisamente ese tipo de pasajes, que tiene varios en el libro, acerca de la verdad, de la crítica, ¿no? de la función de la duda para fortalecer la verdad, me parecen hoy en día más necesarios que nunca, por dos razones. Una, porque presupone lo que se puede llamar el horizonte de verdad. Es decir, no se trata de promover la duda o una actitud escéptica como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, para quedarnos en la duda, sino como un medio de acercarnos a la verdad, reconociendo efectivamente que la verdad, desde el punto de vista humano, o la verdad humana, que es la que nos es dada a conocer, pues es, sí, falible, perfectible. Pero sobre Stuart Mill creo que también es muy claro, por lo menos en algunos momentos, cuando rechaza, es una postura, digámoslo así, ¿no? Como escéptica, posmoderna, en el sentido de que la verdad queda diluida en mera interpretación, ¿no? Sería la formulación más habitual. Esta es una idea. Y luego, bueno, espero que Niels diga si está de acuerdo o si hay algo más que decir sobre esto. Y lo segundo es, en el libro es cierto que acudo a MacIntyre, aunque ya digo que esta tradición de Stuart Mill, que sería del liberalismo, me siento muy cómodo con ella, pero no es ciertamente la que presento en el libro, sino que ya acudo más bien a MacIntyre y puede parecer, no sé si la intervención de Niels iba por esta línea, lo cual me parecería muy adecuado. Decía que me refiero a MacIntyre con la noción de tradiciones intelectuales, ¿no? Y hago como una defensa de que la educación desde una determinada tradición intelectual pues sitúa al estudiante en una posición más sólida precisamente para poder distinguir la verdad de la falsedad, que justo lo que puede parecer, y ahora explicaré por qué creo que no es exactamente así, el planteamiento que mencionaba Niels de exponer al alumno a distintas tradiciones y que eso genere experiencias de confusión, decía él, o de perplejidad. Entonces, o que la verdad no es un camino recto. Entonces yo, aunque es cierto que en el libro opto, ¿no? Y me parece que es valiosa esa interpretación de MacIntyre, de que educar desde una tradición intelectual precisamente ayuda a entender las otras tradiciones o las otras posturas, no es incompatible, me parece, con esta otra perspectiva más centrada en la experiencia, por así decirlo, del desencaje, ¿no? Que todos necesitamos, que todos vivimos con unos prejuicios, hoy también se puede decir con lo políticamente correcto, y precisamente el conseguir, a través de la docencia y el aprendizaje, romper, digamos, esa comodidad en la que uno está instalado, eso es un avance hacia la verdad. Entonces, me parece que son compatibles, que son dos maneras distintas, diversas, que vienen de tradiciones intelectuales separadas, pero que como objetivo tienen el mismo. Y para expresarlo, recuerdo algo que también recojo en el libro al final de modo muy breve, pero que me parece también es muy iluminador, que es una noción de MacIntyre, la de cuando dice las universidades deberían ser lugares de desacuerdo obligado. O sea, a pesar de que él promueve la idea de que es bueno o conveniente educar desde una determinada tradición, pero una tradición no significa que uno esté encerrado, ¿no? en un camino que ya te lleva directamente a la verdad o una verdad, sino que es necesario, por la propia naturaleza del conocimiento y de la educación en la universidad, que sean lugares de desacuerdo obligado. O sea, que es obligado no estar de acuerdo. Incluso, aunque los que están en un aula o los profesores estén más o menos de acuerdo, hay como que buscar eso, en la línea de lo de Stuart Mill, ¿no? Las críticas, las objeciones, el no conformarse. Y termino con esto, que es la referencia a Sócrates, ¿no? Cuando preguntaba al principio Niels, ¿qué tipo de verdad? ¿No? Entonces, la verdad no es una cosa, la verdad no es una meta, en el sentido de que uno recorre unas casillas, ¿no? Y llegue a la meta final con el premio, sino que la verdad es una actitud. O sea, ese es el tipo de amor por la verdad, significa adoptar en la vida una actitud de búsqueda, ese sería el planteamiento socrático, y de orientarse hacia la pregunta sobre lo importante en la vida, ¿no? Cómo vivir, sobre qué es la verdad. Bien, bueno, esto acerca de lo que planteaba Niels. Luego, a propósito de los comentarios de Roosevelt, pues bueno, puedo decir que estoy plenamente de acuerdo con que estamos ante un movimiento de
donde él me parece que desempeña un papel no secundario, sino central, por lo cual creo que hay que agradecérselo. También su nuevo libro, pues sin duda está despertando todo ese interés. También espero que pronto podamos verlo traducido al español, sea aquí o en América o en los dos sitios. Y sobre la crisis posmoderna, me parece que ya me he referido a ella, hablando de estos dos digamos, extremos a evitar. Y solo mencionaré el otro aspecto al que se refería Roosevelt sobre la crisis vocacional de la universidad. Porque diría que, bueno, que eso es en lo que todos estamos de acuerdo, que la universidad no es solo para cualificar profesionalmente. Y lo que quería añadir es que creo que cada vez más personas están de acuerdo en eso. Y diría que eso es una buena noticia. Es decir, que por eso estamos ante una oportunidad de introducir todos estos planteamientos de educación liberal, educación humanista. Y por ir ya hacia el final y así dejar tiempo al coloquio, enlazo con una de las preguntas que planteaba Vicente de Aro, que también me parece muy relevante, que es si en la educación liberal o en general digamos, el cultivo del intelecto, o si quieren los grados o las titulaciones más humanísticos son algo elitista cuando hay otras necesidades materiales más urgentes, ¿no? En un país o para una persona. Y aquí responderé con algo que creo que tanto Clemente como Roosevelt tuvieron ocasión de ver, que fue en el último congreso de la ACTC, de Association for Core Texts and Courses. Hubo una mesa plenaria que para mí fue la más impresionante, donde intervinieron 4 profesores de Community College. Community College es el equivalente en España a la formación profesional. En América Latina, pues no sé cuál sería el nombre, pero en fin, son, digamos, esos grados universitarios de nivel básico, muy orientados al ejercicio profesional. Esos son los Community College. Y de hecho ahí suele ir gente pues, con menos preparación, con menos recursos económicos, a veces con déficit educativos de nivel de lectura. Y lo que decían, me pareció muy relevante también para lo que pregunta Vicente, es que precisamente el utilizar, en este caso, grandes libros, para la metodología de los seminarios, grandes libros, no solo no es algo, no sé, como un lujo, ¿no? O algo imposible para estos alumnos, sino que es algo que les hace un gran bien educativo y personal, de autoestima, de elevar el nivel, evidentemente, intelectual. Por supuesto que hay que adaptarlo, decían ellos, ¿no? Pues algunos de estos community college o algún community college sigue de algún modo el modelo de Columbia, pero bueno, pues en vez de leer pues, 6 libros en 2 meses, pues leen 3. Pero bueno, ¿qué importa, ¿no? Bueno, por eso diría que la educación liberal no es elitista. También en otro coloquio que estuve hace no mucho en Madrid, me preguntaron, bueno, claro, pero esto empezó en Columbia, la mayor parte de las universidades son privadas, y de hecho es así, y habría que quizás estudiar por qué es así. Me atrevería a decir, bueno, porque evidentemente, claro, en un nivel educativo alto, pues es más fácil dedicarse, digamos, a un planteamiento educativo donde uno se preocupa por lo inmediato. Pero esa es una historia ya muy larga, de hace un siglo. Entonces creo que ahora estamos en disposición de que esto no permanezca solo en instituciones de élite, sino que sea accesible a todos, precisamente porque cumple una función para todos, todos somos humanos. Bien, y por último, para terminar, me referiré a la otra cuestión que planteaba Vicente sobre el canon. Entonces aquí, y termino con esto, diría que es una cuestión que sale creo que en los coloquios los que tienen ocasión de participar sobre grandes libros, y también me parece que puede ayudar verlo de esta manera. O sea, no tanto ver el canon como cuál es el criterio que nos permite o que nos debería llevar a incluir o no incluir una determinada obra, ¿no? Pues el paso del tiempo, la aceptación de la comunidad académica, su relevancia para un país o para la historia de una determinada cultura, sino, y esto es lo que sugiero, es preguntarnos, deben estar en ese canon, o sea, en esa lista de libros de este tipo de programas educativos, aquellos libros que al utilizarlos en el aula cumplen la función educativa que esperamos de ellos, ¿no? De desarrollar ese amor por la verdad, la capacidad de juzgar, etc. Me parece que es un modo inverso de verlo, donde
creo que no me equivoco si digo que todos los clásicos del canon tradicional lo cumplen, pero que también es una edición más abierta, porque puede haber otros libros que quizá no entrarían en ese canon más académico, pero que sí que entrarían en este canon, digamos, humanístico. Bien. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya he hablado bastante. Espero haber intentado responder, hacer un poco de justicia a las intervenciones tan valiosas y muchas gracias a todos. Gracias, José María. Muchas gracias a todos por sus posiciones. Creo que a todos nos sirven como un muy buen complemento para la lectura de este libro. Y ahora vamos con un par de preguntas que se han planteado por parte de los participantes. En primer lugar, tenemos una pregunta un tanto extensa que se dirige a José María y que está en el chat. Entonces la voy a leer, pero al mismo tiempo tú la puedes leer ahí, José María, porque si no, creo que será difícil seguirla, ¿no? Dice Francisco Javier Ormazábal. Pregunta sobre la relación entre la educación y la libertad. Existe una línea de pensamiento, dice, para la que la educación tradicional ha sido siempre, aunque necesaria, represiva moralmente. Desde ese punto de vista, la educación debería ser una suerte de recuperación de lo dionisíaco y servirse del aprendizaje de las tradiciones simplemente para poder reconocer la contingencia y limitación de cada relato. Con esos relatos puede uno construir su propio mundo simbólico. Como otro paradigma de libertad, ya que se ha hablado de Lewis, diría que también hay una línea de pensamiento para la cual la educación debería reconocer en primer lugar la libertad dañada y en consecuencia promover un florecimiento de la razón práctica para estimular y perfeccionar la libertad. Pregunta Francisco Javier, opiniones sobre esto. Podemos partir quizá con tus impresiones, José María, y luego el resto de los expositores a ver qué opinan sobre esto. Sí, si entiendo bien la pregunta, que es muy elaborada, es, digamos, cuál es la función o el aporte, ¿no?, se diría en América, que tiene que hacer la educación con respecto a la libertad, ¿no? O sea que sí, diría que estoy de acuerdo. Es decir, él habla de libertad dañada, podemos decir libertad limitada, ¿no?, imperfecta, ¿no?, capaz del mal, por ejemplo, profesor de ética, y eso es una experiencia universal. Es más, uno de los temas que más suelen interesar o atraer a los alumnos es la reflexión sobre por qué hacemos el mal. Explicar por qué hacemos el bien no tiene mucha dificultad, ¿no?, porque el bien es como lo que atrae, ¿no?, lo lógico, por así decir. Sin embargo, lo sorprendente es el mal. Entonces diría que sí, que sin duda una función es tratar de explicar por qué tenemos esa libertad dañada en ese sentido, ¿no?, incapaz de hacer el mal. Y eso perfeccionaría la libertad, porque nos haría conscientes también de sus límites o qué camino recorrer para evitar que se descamine, ¿vale?, la redundancia. Bien, esto es lo que respondería, pero quizá los demás también tienen algo que añadir. Me gustaría añadir un pequeño comentario sobre la parte de la pregunta que dice que la educación debería servirse del aprendizaje de las tradiciones simplemente para poder reconocer la contingencia y limitación de cada relato. Con esos relatos puede uno construir su propio mundo simbólico. Creo que no. Creo que la educación no es simplemente servirse de las tradiciones para poder reconocer la contingencia y limitación de cada relato. Porque mientras es cierto que ningún relato nos va a dar la verdad plena, la verdad total, no todos los relatos tienen el mismo estatus de contingencia y limitación. Sí, todos son contingentes y limitados a cierto modo, pero no están todos en el mismo plano. Y parte de lo que la educación hace es uno poder aproximarse a los estándares a través de los cuales uno puede juzgar y discriminar entre los diferentes relatos. No es que ofrecemos la cuenta final, última, plena de la jerarquía entre los relatos, pero sí tenemos que insistir en la discriminación
el juicio en cuanto a las diferentes opciones y relatos que nos encontramos. Así que la educación no es solamente introducirnos a los diferentes relatos con el mensaje de que todos son contingentes y limitados. Creo que hay que ir más allá de simplemente dejarlo ahí, dejarnos a nosotros y a los estudiantes en una helplessness, en una condición de ser, ¿cuál es la palabra en español? De ser Desamparo. Un desamparo, sí, ser inútiles, que es fútil el esfuerzo de juzgar y de reconocer y de adquirir niveles niveles de, no sé, de certitud o de ser correcto. Yo agregaría muy cortito. Perdona, muy corto. No, adelante. También agregaría que al presentar esos distintos relatos, cada uno insuficiente, contingente, etcétera, me parece fundamental que la educación también permita que el estudiante aprecie la densidad humana de cada uno de esos relatos. Tiene que ver con lo que dijo Russell recién, por supuesto, pero complemento eso con la idea de que en cada relato hay algo de asombroso, de algo que puede generar cierta fascinación, que puede cautivar al estudiante en la medida en que aparece una versión de lo humano en cada uno de esos relatos. Yo creo que no solo se trata de mostrar, claro, lo limitado de cada visión o de cada relato, sino también la profundidad, la densidad humana y la fascinación que cada relato puede provocar en la persona que se aproxima a ella. Eso. Perdona, Vicente. No, al contrario, te agradezco. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Solo quería subrayar que a veces cuando decimos que las humanidades o el core curriculum forma la conciencia crítica o propicia la actitud crítica, se entiende solo como la primera de las alternativas que planteaba la pregunta, como la relatividad o limitación de los relatos. Y yo creo que crítica, criterio, que viene de Krinein, tiene más bien que ver con la ponderación, con el discernimiento, y eso recoge lo que ahora decía Niels de la densidad humana y lo que decía Roosevelt también de la capacidad de jerarquizar, ¿no? Que es fundamental para salir de la crisis postmoderna. No más quería subrayar eso. Cuando fomentamos la actitud crítica o la conciencia crítica, esto no significa quedarnos perplejos en un mundo donde todo da igual, ¿no? No, evidentemente no. Gracias. Vamos con una segunda pregunta de Marcela Navarro. Pregunta ella, más bien dice primero, el objetivo de la educación liberal es despertar el amor por la verdad. ¿Cuál sería la diferencia con la educación en filosofía que tiene como núcleo el amor a la verdad o a la sabiduría? A ver, quizás José María, Vicente, los dos panelistas filósofos pueden abordar la pregunta, ¿no? Muy breve. Y quizá, bueno, me ha venido ahora mismo a la cabeza, pero creo que puede servir. Serían intercambiables en este sentido. Es decir, y de hecho Newman, que es el autor aquí nos puede servir de referencia, él utiliza el término philosophy en mayúscula como un término técnico para referirse a la educación liberal. Y utiliza philosophy en minúscula cuando se refiere a los contenidos filosóficos o a los autores filosóficos. Entonces, me parece que es una feliz coincidencia, ¿no? Es decir, que en Newman es la misma palabra, cambiándole el mayúscula y minúscula, la que se refiere a este tipo de educación. Si puedo agregar yo algo, pasa lo mismo cuando Kant en el conflicto de las facultades dice que la facultad de filosofía tiene que purificar y tiene que ponderar lo que digan las facultades superiores de Derecho, Medicina, Teología, ¿no? Uno se puede quedar con la impresión de que Kant está sobrevalorando a la filosofía, pero es que en la facultad de filosofía entraba también la historia, la literatura, algo de lo que ahora entendemos por ciencias sociales o incluso por ciencias puras, ¿no? Entonces, a veces eso nos confunde en la historia de la universidad, que cuando se habla de la facultad de filosofía, eso no es solamente la disciplina filosofía, sino las humanidades en sentido amplio, ¿no? Así que coincido con José María. Sí. Añado muy brevemente que esto va desde Platón, que hablaba de la filosofía como
la búsqueda del conocimiento en sus términos mucho más amplios. En la academia moderna, cuando la filosofía se ha convertido en una entre las otras disciplinas, ha abandonado o ha restringido esta concepción mucho más amplia que sí abarca la educación general, la educación liberal, pero como se lleva hoy en los departamentos académicos, tiende a ser algo más profesionalizante, más técnico, y a medida que se hace así, abandona ese significado más amplio e histórico de filosofía. Muchas gracias. Creo que tendremos tiempo para abordar rápidamente dos preguntas muy interesantes que nos han llegado. La primera es de Tatiana Aguilera. Pregunta ella, ¿cómo introducir una visión menos reducida de la investigación a nivel de posgrado, que cada vez lleva los estudios de ciencias sociales solo a valores cuantitativos? Muy interesante cómo la perspectiva de la educación liberal puede ampliarse también hacia el posgrado. Bueno, digo yo algo muy rápido, dos comentarios. Uno, que lo pude conocer también en la Universidad de Chicago, aunque eso lo recojo en el libro. Cuando fui allí, el centro al que estaba adscrito se llama el Committee on Social Thought, que es un centro de estudios de posgrado. No es un departamento propiamente, sino un centro interdisciplinar, pero que da un título de doctorado. Y se puede decir, sin exagerar, que es como trasladar la idea de core curriculum al posgrado. Es decir, que alguien puede hacer el doctorado el doctorado siempre es especializado por definición, pero tiene que pasar por 2 o 3 años previos de lecturas en todas las áreas, digamos, de ciencias sociales y humanidades. Diría que eso es lo más y único que yo conozco que es algo así. Lo otro que quería mencionar, y así también le remito a Niels, es por lo que poco que conozco de la Universidad Adolfo Ibáñez, allí, precisamente la Facultad de Artes y Liberales, de hecho, o sea, por la vía de hecho, consigue, me parece, esa combinación, porque es un profesorado que tiene su investigación en su área de conocimiento especializada, pero que da su docencia en buena medida en el core curriculum. Y creo que esa combinación puede evitar ese reduccionismo del que se habla. Gracias, José María. Por último, tenemos una pregunta de Ángela Suárez. Una pregunta relacionada con la situación en que llegan los estudiantes a nuestras aulas también. Pregunta ella, ¿pueden los clásicos o grandes libros ser percibidos como lecturas intimidantes para los estudiantes, especialmente cuando no han desarrollado el hábito de lectura rigurosa? Algo que tú tratas mucho en tu libro, José María. Aunque yo creo que tiene mucho más que decir, por ejemplo, Roosevelt o Niels. No, lo digo por lo siguiente, porque tanto en Columbia como en Adolfo Ibáñez, allí sí que reciben un lote impresionante de libros. En Navarra tenemos un modelo un poco más modesto, entonces creo que ellos pueden responder de un modo mucho más directo a la pregunta. Sí, quiero decir brevemente que no hay duda de que los libros, muchos de los grandes libros tienen un nivel de complejidad, de un nivel de vocabulario, de dificultad formal, que personas que no tienen mucha destreza en lectura le hace difícil. Y mientras menos destreza así en lectura, en literacy, lo que se dice en inglés, excusen que no tengo el vocabulario tan bien pulido en español, requiere más trabajo del profesor, más lentitud, más cuidadosamente desenvolver el paquete lexical, el paquete gramatical. Pero eso no es impedimento, eso solamente dicta, no sé, la velocidad y la carga pedagógica que cae en el profesor. Todos los veranos, voy a empezar ahora dentro de 2 semanas ya, yo trabajo con chicos a nivel de liceo, a nivel de secundaria, que están han acabado su penúltimo año de liceo, o sea, el año que viene empezarán a solicitar para universidades a ese nivel. Son todos ellos estudiantes de familias de bajo ingreso
y de cuyos padres no asistieron a la universidad. Así que llegan con muchas deficiencias académicas. Y lo que leemos es Platón, Aristóteles, Rousseau, Hobbes, Locke. Lo hacemos en trozos pequeños y digeribles, lo hacemos cuidadosamente, pero lo que yo he visto una tras otra vez es que una vez que uno ejercita este trabajo pedagógico de desglosar lo que se está diciendo, logramos tener conversaciones tan profundas, tan significantes, tan iluminantes como con mis estudiantes de Columbia universitarios. Es decir, sí pone una carga adicional sobre el maestro, pero sería rendirse ante la dificultad, abandonar la batalla, es decir, bueno, simplemente esos libros ya están más allá del alcance de estas personas. Al contrario, esos libros se convierten en el vehículo para que ellos, además de penetrar el contenido, pulan y refinen su capacidad lingüística para aprender a leer, a ser mejores lectores. Sí, totalmente de acuerdo. Solo agregaría que, bueno, algo que ayuda mucho es el que estos seminarios sean digamos, con grupos más reducidos, porque se puede hacer un trabajo mucho más personalizado en el ámbito de la lectura, análisis de fragmentos en clases, con una atención, digamos, mucho más directa por parte del profesor sobre los estudiantes que están en la sala. Obviamente, con 15, 20 alumnos, esa supervisión, digamos, más personalizada, más directa, es factible. También agregaría que en la medida en que estos cursos se centran en las grandes preguntas, en las problemáticas que los textos plantean, eso genera también una mayor cercanía con los estudiantes, con la experiencia de ellos, porque en definitiva, y aquí cito a Roosevelt, algo que le he escuchado muchas veces, finalmente lo que estos cursos buscan es que el estudiante se aproxime a los textos en función de lo que, digamos, del contenido humano, de la densidad humana que esos textos ofrecen. Es decir, la República de Platón nos puede interpelar en la medida en que Platón nos está hablando, digamos, no le está hablando necesariamente a un erudito, un experto en filosofía, le está hablando a un ser humano. Y en tanto seres humanos, en tanto personas, podemos sentirnos interpelados y conectados con lo que un autor como Platón, que puede parecer muy difícil, ¿cierto?, nos plantea. Y creo que ese punto es clave, la manera en que el profesor es capaz de establecer conexiones entre estos grandes textos, que pueden ser intimidantes sin duda, conexiones entre los textos y la experiencia de los estudiantes. Un ejemplo muy cortito, pero que es muy gráfico, Antígona, ¿cierto? Creo que es muy directo, se aplica de manera muy directa a lo que decía recién. El gran conflicto de Antígona es la pregunta, o uno de los grandes conflictos, la pregunta acerca de si es válido o no desobedecer una ley injusta, ¿cierto? En nuestro país ese tema ha estado en el centro de la discusión, ¿no es cierto? Un estallido social, en fin, una serie de comportamientos, sobre todo de los jóvenes, que tienen que ver con esa situación. O sea, ¿qué hacer frente a una ley o frente a un marco, ¿no es cierto?, político, social, que se considera injusto? ¿Cuál es el camino que se puede o no seguir? Entonces, Antígona es una obra que puede hablar directamente a los estudiantes a partir de esa problemática que es profundamente, digamos, humana y a la vez atemporal. O sea, estaba en Grecia en el tiempo de Sófocles y está hoy en Chile y probablemente en muchos otros países. Esa conexión con la experiencia real y la experiencia personal del estudiante creo que es algo que ayuda muchísimo a mitigar esa resistencia y ese temor inicial de los estudiantes. Ok. Por último tenemos una pregunta, creo que alcanzamos a hacerla rápidamente, de Alejandra Aparicio. Pregunta ella, ¿cómo puede la universidad propiciar el diálogo entre los alumnos de manera interdisciplinaria? Vamos a ver quién se atreve con la pregunta. No, muy Puede rápido. decir que... sí, No, por favor. A ver.
Lo primero es ofrecer cursos que son interdisciplinarios, los cuales no existen en muchos contextos. Una vez que se ofrecen esos cursos que no son disciplinarios, son interdisciplinarios, son metadisciplinarios o predisciplinarios, existe ya ahí de inmediato el contexto en el cual esta conversación puede ocurrir. Sí, yo diría en mi experiencia de dos modos. Uno, los grupos que tenemos de seminario de grandes libros unen a alumnos de distintas carreras y cuando les preguntamos qué es lo que valoran de esta docencia, muchos dicen especialmente el poder estar con alumnos de otras carreras y no por motivos sociales, sino intelectuales. O sea, tienen genuina curiosidad acerca de cómo ven los temas o la vida pues un psicólogo y un economista, ¿no? Entonces, ese es un modo, es decir, poner en el aula alumnos de varios grados, algo muy, muy sencillo y que este tipo de evento educativo lo facilita. Bien. Bueno, creo que en nombre de todos los participantes de este coloquio expreso el agradecimiento a los panelistas por esta conversación tan interesante, instructiva, iluminadora para todos nosotros. Y quería dar un breve espacio para que se despidieran los panelistas y con eso cerramos nuestro coloquio. Gracias a todos, ha sido muy interesante. Y felicidades por el libro, José María. No, gracias a ustedes Sí, por Sí, la conversación, que al final es lo más valioso. muchas Felicidades, José gracias. María, y gracias a todos. Sí, Bien. muchas gracias. Lamento que viendo ahí el chat quedaron unas preguntas muy interesantes, pendientes, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Ahí se habla digamos, del valor político que puede tener la educación liberal, que creo que es un temazo, y también sobre los criterios para orientar la construcción de lo verdadero. Bueno, en fin, solo ahí, leyendo un poco a la rápida lo que aparece acá. Así que muchas gracias y bueno, ya habrá otra ocasión para abordar estos temas. Sí. Un placer. Siempre es bueno quedarse con ganas de más. Sí. Gracias. Roosevelt. Adiós. También. Gracias, Clemente. Chao. Gracias, Clemente. Muchas gracias. Adiós, José María. Gracias a todos. Sí.